Buenos días, para esta semana vamos a trabajar el tema de los ángulos. Vamos a tener presente entonces que un ángulo se conoce como el espacio que hay entre dos rectas y un punto en común que se llama vértice. Tenemos entonces que para esta imagen nos ilustra más o menos en lo que consiste un ángulo. El ángulo es este espacio que hay entre las dos rectas. Tenemos el punto en común entre esas dos rectas que se llama vértice. Y además debemos de tener muy presente que los ángulos se miden en grados utilizando un instrumento llamado transportador. Vamos a mirar entonces la clasificación de algunos de los ángulos. Vamos a mirar que los primeros ángulos que vamos a trabajar son los ángulos rectos. Los ángulos rectos son aquellos ángulos cuya medida es de 90 grados. Es decir, se caracterizan porque las dos rectas nos forman una L. En este caso tenemos que este ángulo mide 90 grados. Y para este caso también tenemos que este ángulo mide 90 grados. No importa en qué posición esté el ángulo, lo importante es que las dos rectas nos puedan formar una L como es en estos dos casos. Vamos a mirar la segunda clasificación, que son los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos ángulos cuya medida está entre los 0 grados y los 90 grados. Tenemos estos dos ejemplos que les muestro aquí. En el primer ejemplo, este ángulo mide 60 grados. Y para este segundo ejemplo, este ángulo mide 20 grados. Podemos observar entonces que no importa la ubicación del ángulo, lo importante es tener en cuenta su abertura. En este caso es 60 grados porque es un poco más abierto, y para este caso que es 20 grados que está un poco más cerrado. Vamos a observar la siguiente clasificación, que son los ángulos obtusos. Tenemos entonces que los ángulos obtusos son aquellos ángulos cuya medida está entre, acá vamos a corregir, está entre 90 grados y 180 grados. Observemos entonces estos dos ángulos. El primero de ellos, que es este, mide 120 grados. Vemos que la medida está entre 90 y 180. Y tenemos este que está un poco más abierto, que mide 160 grados. Entonces, para estos dos casos, ambos ángulos son obtusos. Repito entonces que no importa la posición, el vértice puede estar hacia arriba como es en este caso, o puede estar hacia abajo como es en este caso. Lo importante es la abertura del ángulo. Los ángulos obtusos se caracterizan porque son un poco más abiertos que los ángulos agudos.